¿Cómo están, amigos de su programa Cultura de Salud? Los saluda, como siempre, su médico amigo, el doctor Jesús Alonso, para traerles información útil para el cuidado de su salud. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las enfermedades diarreicas y saber por qué motivo estas se incrementan en épocas de verano. Incluso, como todavía estamos viviendo tiempos de pandemia, muchas veces se confunde el cuadro diarreico y ya se cree que puede ser incluso todo cuadro diarreico puede ser causado por coronavirus y no necesariamente va a ser así. Entonces, en primer lugar, ¿por qué se pueden producir los cuadros diarreicos? Son muchas las causas, incluso pueden haber causas no infecciosas, como por ejemplo algunas enfermedades que alteran la motilidad o el peristaltismo a nivel intestinal. Cuando hay un peristaltismo o movimiento intestinal acelerado, entonces vienen los cuadros diarreicos, o cualquier otra enfermedad de tipo no infecciosa, autoinmune, una descompensación de tipo metabólica, ¿no? O incluso hay algunos fármacos que pueden producir, algunos medicamentos que pueden producir cuadros diarreicos. Entonces, no toda diarrea es por una infección, y menos no toda diarrea es coronavirus. Eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, ¿por qué en verano se incrementan los cuadros diarreicos? Eso sí tiene que ver mucho con el calor que se vive en la época de verano, porque el calor, ustedes saben, puede descomponer más rápido los alimentos. Y principalmente, la diarrea, al ser un cuadro digestivo, cuando uno ingiere un alimento en condiciones adecuadas, normal, nuestro organismo ya está adaptado a procesar, digamos, cada tipo de alimento, lo digerimos y hacemos nuestras deposiciones con normalidad. Cada vez que, de acuerdo también a lo que hemos comido, normalmente uno tiene que defecar mínimo una vez al día o 2 veces al día, pero la consistencia de las heces tiene que ser una consistencia ni dura ni tampoco líquida, ¿no? Una consistencia blanda que uno va a hacer la deposición y no tiene que hacer mayor esfuerzo para defecar. El problema es cuando hay diarrea, ¿no es cierto? Incluso a veces no llegas ni a los servicios higiénicos y ya se escapan las heces. Porque dice, el paciente te refiere, doctor, tengo heces acuosas, como agua, doctor, hago, eso ya es diarrea. ¿Cuándo también se considera diarrea? Cuando, por ejemplo, hace deposiciones más de 3 veces en menos de 24 horas, y también tiene que ver mucho la cantidad y la forma de las heces, ¿no? Heces acuosas, a veces las heces puede estar acompañado de un color diferente, eso también nos tiene que llamar la atención. El otro extremo es cuando ya las deposiciones son muy duras o pasan 3 o 4 días que los pacientes no defecan, eso ya estamos hablando de estreñimiento o también constipación. Muy bien, en verano los cuadros diarreicos aumentan, como les decía, porque los alimentos se descomponen con mayor facilidad y no todas las personas a veces tienen la posibilidad de contar con un refrigerador donde se pueda conservar los alimentos. Y cuando estos se descomponen por efecto del calor, se llenan de toxinas. Hay bacterias que se reproducen fácilmente y pueden, como nosotros decimos, fermentar muy rápido los alimentos. Y sin darnos cuenta, a veces lo ingerimos y lo que estamos ingiriendo ya son alimentos contaminados con bacterias o con las toxinas de estas bacterias o de estos gérmenes, o a veces puede haber parásitos, sobre todo cuando no hay buenos hábitos de higiene. Para eso es importante el lavado de manos. Ustedes han escuchado muy bien que el lavado de manos previene muchas enfermedades, no solamente el coronavirus, sino también al lavarse las manos con bastante agua y jabón, arrastramos otros gérmenes, bacterias, parásitos, microorganismos que normalmente nosotros no los vemos en la mano. Y en el verano es frecuente que, por ejemplo, hay muchas personas que tienen la costumbre de comer la comida calentada, ¿no? Doctor, preparamos el almuerzo y para la cena comemos lo mismo. Entonces a veces nos confiamos y lo dejamos la comida en la olla. Y les hablo así con total claridad para que lo entiendan. Hacen el almuerzo y ese mismo almuerzo lo dejan en la olla, ¿no? Donde estaba en la cocina, y para la cena se sirve lo mismo. ¿Qué va a pasar con ese alimento? Con el calor del verano, ese alimento se va a descomponer, ese alimento se va a fermentar, y lamentablemente a veces lo calientas, no lo sientes, lo comes, y al día siguiente ya empieza con tu cuadro diarreico, por comer comida calentada. Por eso lo ideal es que si has cocinado en el almuerzo y vas a comer eso mismo en la cena, tienes que mantenerlo refrigerado, o mínimo un ambiente que esté ventilado, ¿no? Que no le dé el sol, que no le dé el calor, o que no esté tapado completamente. Ahí es donde
están los gérmenes que pueden causar cuadros diarreicos. Esa es quizás la explicación más práctica para poder entender por qué los cuadros diarreicos aumentan en la época de verano. ¿Quiere decir que en otras épocas no hay diarrea? No, sí también las hay, pero en época de verano se incrementan más por ese motivo. Y todo tiene que ver con la alimentación y la forma en cómo preparamos nuestros alimentos, con los hábitos de higiene. Y en el verano, lamentablemente, pues hay lugares donde no tienen agua o desagüe a la mano, no tienen las condiciones de salubridad, y ahí también hay una tarea importantísima para ahora nuestros candidatos que están aspirando a cargos políticos, cargos públicos, tienen que cumplir con esa promesa que siempre dicen agua y desagüe para todos los ciudadanos ¿no? Tienen que cumplirlo, porque una forma de mantener sana a nuestra población también es que cuente con los servicios básicos, y eso como población también tenemos que exigirlo. Muy bien, entonces, recuerden, en esta época de coronavirus, ya que estamos hablando también del contexto de la pandemia, uno de los cuadros que se está viendo con ya cierta frecuencia es que pacientes que tienen la infección de coronavirus no solamente tienen los cuadros típicos, cuadros respiratorios, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, sino también se está asociando a cuadros diarreicos. Entonces, mucha atención con esto. Si un paciente empieza a tener sospecha de que ha sido contagiado por coronavirus, tiene cuadro típico, pero también tiene diarrea, esto lo que tiene que hacer es identificar inmediatamente y evitar la deshidratación. Para eso lo más importante, mientras no esté con vómitos, lo más importante es la hidratación oral. Tomar más seguido agua, ¿no? Si puede ser agua limpia, agua pura, ¿no es cierto? O si ya aparte tiene diarreas, es muy seguido, ya empieza a tener sensación de calambres, adormecimientos en el cuerpo, puede hidratarse con una bebida rehidratante, pero no estas bebidas rehidratantes que es para pacientes que hacen deporte, ¿no? Hay muchas marcas, etcétera. Dice, me tomé tal bebida que lo tomo también cuando hago ejercicio, sudo y eso me ha hecho... No, esas son para hidratarse cuando uno hace actividad física, cuando sudas por actividad física o pierdes líquido por actividad física. Son otras las bebidas rehidratantes que son como sueros que ayudan a hidratarse adecuadamente cuando hay cuadros diarreicos. Entonces, los cuadros diarreicos, generalmente cuando se asocian a problemas de tipo infeccioso, la gran mayoría son virales. Y, por ejemplo, en niños es muy frecuente, ¿no? Infecciones, diarreas por virus, el rotavirus y cualquier otra familia de coronavirus también, que generalmente se autolimitan. Cuando son por virus los cuadros diarreicos, al segundo o tercer día se limitan, generó de repente un poco de malestar, diarreas, fiebre, pero a veces con el reposo, una buena hidratación, pasa, en su gran mayoría. Otras que sí se pueden complicar son las de tipo bacteriana, ¿no? Por ejemplo, cuando hay infecciones por shigellas u otros gérmenes, entonces, o el famoso cólera, ¿no? Una bacteria, ahí sí se necesita tratamiento con antibiótico, pero para recibir un antibiótico nunca se automedique, y eso invoco a la población que no se automediquen, siempre hagan la consulta respectiva al médico de confianza o el médico de primer nivel de atención que está cerca de la casa. Cuando el cuadro no es muy, digamos, aparatoso o no pone en riesgo inminente la vida de una persona, no es necesario ir a saturar los hospitales. Los hospitales tienen la capacidad para atender casos de emergencia en la cual la salud, la vida de la persona está en riesgo, pero no para casos menores. Los casos menores se pueden atender en los centros de salud, en las postes de salud, o particularmente en un establecimiento de salud de confianza, o incluso ahora a través de su médico de confianza, con una teleconsulta o con una llamada telefónica, que al menos le puede dar la orientación del caso para que el paciente no se exponga a mayor riesgo de contagio al ir a un hospital de manera innecesaria, que puede ser controlado de otra forma. Entonces, recomendaciones para esta época y controlar los cuadros diarreicos. 1, identificar los síntomas iniciales. Si ya empieza a tener cámaras o deposiciones más de 3 al día, acompañado de fiebre, malestar, o si nota, por ejemplo, que las diarreas se acompañan de sangre o la diarrea aparece con manchas rojizas, puede ser una disentería. Ojo con este término que también les estoy enseñando ahora en su programa Cultura de Salud. Las diarreas o denominadas disentéricas son cuando son las deposiciones líquidas acompañadas con sangre. Y eso ya nos estaría indicando que probablemente la causa sea de tipo bacteriana
y necesite un tratamiento supervisado con antibióticos y, lógicamente, con indicación médica. Teniendo presente estas recomendaciones, podemos tomar mejores decisiones para el cuidado de nuestra salud. Conmigo será hasta otra oportunidad en su programa Cultura de Salud. Y gracias por seguirnos a través de Canal SB, a través de Alonso Médico Perú y las diversas plataformas que Canal SB ha puesto para ustedes. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. A seguir cuidando.